En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 2 de febrero de 2019. Esta es la emisión 18.414 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Con Viajes, Seguros y Móvil Éxito, te servimos para que sea así. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. El periodista Jesús Antonio Vargas nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Ya empezamos el mes de febrero y cuando se inicia febrero, pues uno dice, bueno, ya tuvimos el primer mes del año, ya se van definiendo cosas y el tiempo va marchando y al mismo tiempo la gente toda en Colombia tiene sus expectativas. Hace cuestión de un par de semanas la ministra de Trabajo, Alicia Arango, dijo que este año por lo menos el gobierno se abstiene de presentar un proyecto de reforma pensional porque prefiere primero socializar bien la iniciativa en diversos grupos de interés. Algunos expertos, como la gente de Asofondos, por ejemplo, pues de algún modo reaccionaron en contra porque consideran que es un tema que su discusión no debe darse, no se le deben dar largas porque el país necesita esa reforma pensional y esa es la historia que nos han venido vendiendo desde hace un tiempo. Pero ¿qué dice sobre esto, doctor Luis Fernando Durango Roldán, abogado especialista en seguridad social y que de algún modo pues conoce ambas posiciones en torno a lo que es una reforma pensional para este país? Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, pues hay que señalar que a partir de la Constitución del 1991 se constitucionalizó el derecho a la seguridad social en Colombia. Fue así como con la expedición de la Carta Magna en el año 93 se expide la Ley 100 del 93, la cual entró a regir en vigencia el 1 de abril del 94 para todos los afiliados al sistema de seguridad social, y en el 30 de junio de 1995 para los empleados públicos del orden territorial. Esa ley 100 ha tenido diferentes reformas. Han habido muchos decretos reglamentarios de la ley 100, porque la ley 100 es una ley, prácticamente es una ley marco, de la cual han emanado diferentes cambios en los regímenes de seguridad social en Colombia. Es así como surgió también la ley 797 del 2003. Sin embargo, en las tendencias que se refieren al sistema de seguridad social, se percibe, por ejemplo, que el cambio tecnológico en el mundo y en nuestro país hace imposible que el mercado laboral crezca de conformidad con el crecimiento demográfico. Lo que se vislumbra es un incremento de las tasas de desempleo y una oferta excesiva de trabajo que incrementará las ocupaciones informales y el subempleo. En este contexto, los sistemas de seguridad social enfrentarán graves problemas o vienen enfrentando graves problemas en su financiamiento. Otra tendencia que se percibe también y que no me parece descartable
es el crecimiento de interés del capital financiero privado por el manejo de los recursos del sistema de seguridad social en Colombia, el cual puede ofrecer mayores opciones al usuario. En virtud de la tendencia que acabo de describir, la gestión de la seguridad social ya no se concibe como exclusivamente estatal, sino que la gestión a cargo de las entidades privadas forma parte de los derroteros actuales del sistema. En esta fase surgen entidades especializadas en el manejo pensional, en los servicios de salud y en el aseguramiento de los riesgos profesionales. Otra tendencia permite apreciar la crisis por la que atraviesan los modelos pensionales tradicionales, en la medida en que se han visto seriamente afectados por los cambios demográficos y la imposibilidad del Estado de destinar mayores recursos a su financiamiento. Como alternativa, entonces, surgen los sistemas de financiamiento basados en la capitalización individual, algunos en forma complementaria y otros como definitivos sustitutos del sistema tradicional de los seguros sociales. Los costos que gravitan cada vez más los regímenes pensionales exigen que los requisitos para la jubilación se vayan volviendo más estrictos. Hay una tendencia a mayores edades pensionales, basada además en la mayor esperanza de vida de la población, de acuerdo pues con la certificación que da el DANE, ¿cierto? Las cotizaciones deben o tienden a prolongarse en el tiempo y la cuantía de los beneficios pensionales tiende a disminuir. Los sistemas de salud de la seguridad social, por ejemplo, enfrentan cada vez mayores costos, sobre todo por las necesidades investigativas, la creciente obsolescencia de los equipos y por la aparición de nuevos retos científicos para la salud. Estos elevados costos han propiciado privatizaciones de los sistemas de salud, mayores cotizaciones, mayor participación del usuario en el costo directo del servicio, limitaciones de cobertura y la necesidad de una mayor racionalización del uso de los servicios. Otra tendencia de la seguridad social señala que en virtud de la creciente internacionalización de la vida económica y de los procesos de integración económica regional, en el futuro las políticas nacionales de seguridad social tenderán a formularse de acuerdo con criterios regionales más que con apego a las motivaciones particulares de cada país. ¿Esto qué? Esto en virtud de la globalización de la economía. No podemos desconocer que estamos ante un liberalismo, un capitalismo y un liberalismo social, y que nuestro Estado ha suscrito múltiples tratados internacionales, y entonces es así como nuestra economía se ha internacionalizado y se viene internacionalizando con mayor auge a partir del gobierno del doctor César Gaviria Trujillo con la apertura económica. Entonces estamos en un mundo de mercados y Colombia no puede ser ajeno a esa realidad social. Inicialmente, cuando se gestó el concepto de seguridad social después de la Guerra Mundial, a raíz de la Carta de Atlanta suscrita por Roosevelt y Churchill, decían que después de la guerra había quedado gente muy afectada y que los estados debían propiciar por facilitarle al ciudadano unos medios de protección social, y ahí se origina el concepto de seguridad social. Más adelante eso tiene más arraigo con la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se consagra la seguridad social como un sistema o un derecho humano de todas las personas, ¿cierto? Igualmente fue acogido en la OEA, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el concepto de seguridad social. Y como lo dije anteriormente, la Constitución del 91 constitucionalizó el sistema de seguridad social, y ya con la expedición de la Ley 100, entonces se habla del principio de eficiencia, de universalidad, de la cobertura, donde los afiliados pueden escoger el sistema pensional que queda más conveniente, ya sea el régimen de ahorro individual o el régimen de prestación media definida que maneja Colpensiones. Lamentablemente, si nos vamos al pasado, encontramos que nuestro país y algunos países norteamericanos tenían el concepto de asistencialismo, un Estado asistencialista, pero es que un Estado asistencialista por sí mismo no sale adelante. Un Estado asistencialista no va a progresar, un Estado asistencialista va a caer en la debacle, porque un Estado asistencialista se basa en el principio del subsidio, y el subsidio para proteger a las personas más pobres. Pero si al Estado podemos contribuir al Estado con subsidios a toda su población, entonces el Estado se va a quebrar, el Estado va a ser inviable.
Entonces, el sistema de seguridad social se fundamenta, por ejemplo, en el régimen de ahorro individual, en la capacidad de ahorro del afiliado, y esa capacidad de ahorro en los rendimientos financieros que produce en su cuenta individual, que está ahorrando para una pensión del ciudadano. Y es muy importante ese compromiso del ciudadano en el ahorro para asegurar las contingencias de la vejez, de la invalidez, de la muerte, etcétera, ¿cierto? Entonces, el régimen de Colpensiones, el régimen de prestación media definida, viene colapsando. ¿Por qué? Porque el Estado se está quebrando, el Estado ya tiene muchas personas para jubilar y no hay dinero, no hay forma, no hay recursos para pensionar a estas personas. Entonces se hace necesario prolongar la edad de jubilación. Y se hace necesario también hacer una exigencia en las cotizaciones. De todas maneras, independientemente de todo, considero que la empresa privada, los fondos pensionales como Protección, Porvenir, etcétera, pueden contribuir con el Estado a sacar al Estado de esta debacle del sistema pensional. A ver, doctor Durango, pues déjeme presentarle el saludo del director J. Enrique Ríos. Pongamos en contexto estos detalles. A veces se habla de la bomba pensional. ¿Qué tan real será eso de la bomba pensional? Y se lo pongo en estas palabras cuando sabemos que hoy por hoy los fondos privados tienen más de 250 billones de pesos, que son obviamente de sus 15 millones de trabajadores afiliados. Y se habla de que no hay reservas técnicas en el antiguo Seguro Social o en Colpensiones. Pero si ya la gente está jubilándose, el hombre a los 62 y la mujer a los 57, y adicional a ello ya no se da la pensión, por ejemplo, la tasa de reemplazo del 90, sino un máximo de un 80%. Entonces, realmente, siendo sinceros, ¿qué podríamos comentar sobre esa pretendida bomba pensional de la que a veces pareciera que también se hace un poco de terrorismo? Sí, pareciera que se propagara una propaganda amarillista amarillista en cuanto a la bomba pensional se refiere, pero de verdad que los fondos privados en alguna medida también tienen razón, porque como le dije ahora, ahorita ese auge, ese crecimiento desmedido del subempleo y del empleo informal hacen inviable el sistema pensional, la parte presupuestal del manejo de los recursos para subsidiar las pensiones de tantas personas, que en el régimen de prestación media definido, que tiene más prioridad en nuestra población colombiana, se vuelve inviable. Y ahí es donde entra el capital privado a actuar y a invertir, porque la misma Constitución lo dice. La seguridad social es un objeto, es una función social del Estado, pero también puede ser prestada por los particulares. De todas maneras, es tendencia en el mundo moderno la huida del derecho administrativo. ¿Qué es la huida del derecho administrativo? No es que el derecho administrativo no vaya a existir o vaya a morir, no. La huida del derecho administrativo quiere decir que ingresen al Estado a cumplir con las funciones del Estado, funciones administrativas, los particulares, y en especial los particulares que tienen capacidad económica y recursos técnicos, como son los fondos privados a que tanto se han atacado. Ahora, un detalle, a veces cunde el pesimismo, y entonces los muchachos de hoy parecen decir que ellos no van a tener la posibilidad de una pensión, pero si usted hace una curva financiera en el tiempo y piensa en que incentiváramos más el ahorro de los colombianos, y el mismo Estado, pues digamos, subsidia un poco, pero a los más desprotegidos, ¿qué futuro podremos tener realmente? Estoy de acuerdo con usted. El Estado no puede ser un Estado protector, asistencialista, darle subsidio a todo el mundo, pensionar a todo el mundo. Desafortunadamente no se puede. Hay que mirar en la capacidad de ahorro, como usted lo decía, que el ciudadano, que el Estado, el servicio público, la seguridad social, bien, es un servicio público al cargo del Estado, pero que también puede ser cumplido por los particulares. Y es ahí también donde el asociado, el gobernado, el administrado, el particular debe colaborar con el financiamiento de su propia pensión. ¿Y cómo él colabora efectivamente con el financiamiento de su propia pensión? Con su capacidad de ahorro.
de ahorro. Y hay un sistema de solidaridad pensional que es subsidiado, está bien. Eso es un alivio donde el Estado dice, venga, yo le colaboro aquí para que se jubile esta persona, pero de verdad que ese subsidio, esa solidaridad pensional también viene colapsando por la falta de recursos del Estado. Ahí es donde entran los particulares, los gremios económicos con capacidad técnica y financiera a salvar esta crisis que tenemos en la actualidad. A ver, doctor Durango, ¿será que el exceso de legalismo y de democracia también nos ha perjudicado? Porque siempre dicen que aquella gente que está pensionada con altas cantidades de dinero no se le pueden desconocer los derechos, y uno dice, ¿por qué no hay una reforma que permitiera que mañana o pasado mañana aquellos que reciben pensiones de 20 o 30 millones de pesos, hombre, pues se conformen con la mitad de esa plata para que tengamos alivios y de esa manera pues no se niegue el derecho a pensionarse a trabajadores que ganan poquito? Bueno, considero que esas personas que ya están pensionadas, que llevan 5 o 6 años, 2 o 3, no más, lo que sea, ya tienen un derecho adquirido y es imposible pues entrar en contravía de eso, ¿cierto? A arrebatar esos derechos que ya ingresaron a su patrimonio. Los demás que todavía no se han pensionado están con una simple expectativa. Y ahí es como se trata de simple expectativa, y así lo ha depurado la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Entonces, si hay una reforma pensional y viene un régimen de transición, porque toda ley de seguridad social trae un régimen de transición, ese régimen de transición ayudará a que no se virlen definitivamente los derechos que tenía en la expectativa el pensionado, pero sí a que sí se modifiquen algunas condiciones y a que se modifiquen algunas condiciones para pensionarse. En este caso, por ejemplo, pienso que la edad para pensionarse podría aumentarse y el número de cotizaciones también para las personas que todavía están en un lazo todavía de más de 5 años para pensionarse, ¿cierto? Y respetarle a los que ya le faltan 2 o 3 años para pensionar, respetarle esa situación. Siempre se ha hablado de que Colombia es un país muy injusto en lo social, y uno piensa que hace unos años se aumentó la injusticia cuando por desregularizar la contratación laboral se terminó yendo al extremo de tener contratos laborales de 2 y 3 meses. A ver, ¿qué fórmula tendríamos que inventar o qué proponer de nuevo para que haya estabilidad laboral en las empresas y la gente tenga la oportunidad de cotizar? Sí, de pronto volver a la figura de los contratos a término indefinido, que a la postre está desaparecida en nuestro ordenamiento jurídico. Ya las personas les dan un contrato a término fijo, como usted bien lo dice, de 2, 3 meses, se lo prorrogan, y cuando la persona sale, lo liquidan y ya, váyase para su casa. Y entonces, ¿qué hace el Estado con esa persona? Esa persona ya no pertenece al mundo laboral, entonces las cotizaciones al sistema de seguridad social se quedan en el limbo. Estamos en un Estado social de derecho donde, como lo dije desde el inicio de la conversación, la seguridad social es uno de los fines esenciales del Estado. Sin embargo, eso no es tan palmario, tan folclórico como se piensa, porque de acuerdo con el artículo 334 de la Constitución Nacional, el Estado colombiano puede cumplir sus fines esenciales como Estado social de derecho, que es la seguridad social, las prestaciones sociales de los trabajadores, los servicios públicos esenciales, etcétera, todo eso. Pero eso en la medida del presupuesto, de la progresividad fiscal. Hay que mirar la progresividad fiscal. El artículo 334 de la Constitución Nacional trae esa limitante. Dice que el Estado sí, que estamos en un Estado social de derecho, pero que ese Estado social de derecho está condicionado a la sostenibilidad fiscal. Doctor Durango, cuando ustedes, los abogados, estudian pues todos los pros y los contras de proyectos de reforma pensional, y contrastan a veces con las ideas que surgen de que, bueno, se aumente el cobro de las cotizaciones o también se suba la edad de pensión en Colombia. A ver, ¿qué decir del tema de la edad? ¿Será por ahí el problema?
En el tema de la edad, pienso que se debería unificar la edad tanto para hombres o para mujeres. Mire que, por ejemplo, si miramos la vida probable legal en Colombia, las mujeres tienen más esperanza de vida que los hombres. Entonces no entiendo por qué la mujer se tiene que jubilar a los 57 años y el hombre a los 62. Yo pienso que debe haber una edad equiparable para ambos. Supongamos los 63 años tanto para hombre o para mujer. Porque es que el tema de la esperanza de vida, que es que la mujer se desgasta más por su función reproductora, el oficio de la casa, sí, los quehaceres de la casa y fuera de eso la vida laboral. Sin embargo, mire que según las estadísticas del DANE, la esperanza de vida de las mujeres es más larga. Bueno, ¿y qué hacer realmente para que tengamos pues un sistema pensional en el futuro, ojalá más justo y equitativo, como se dice? Para que haya un sistema más justo y equitativo en el futuro, como usted lo dice, me remito a lo que habíamos hablado desde un principio. Necesitamos que no solamente un Estado protector, un Estado asistencialista, sino un Estado regulador, un Estado que deja a la empresa privada trabajar en la medida del mercado de capitales. La seguridad social no debiera de ser un negocio, y de hecho no lo es, pero de todas maneras, cuando el capital o el interés privado entra a comercializar los servicios de seguridad social, ya vienen a lo que decía Adam Smith, vienen a operar estos principios de eficiencia, de eficacia, etcétera, principios que son muy importantes desde el punto de vista de la economía y que desafortunadamente en el sistema que maneja el régimen de prestación media de Colpensiones, definida de Colpensiones, se echa de menos. ¿Cuáles pueden ser hoy los sistemas pensionales en el mundo más eficientes que usted haya leído? No, el sistema pensional más eficiente, según la doctrina, pues a ver, nosotros equiparamos o mejor, trajimos de Chile en nuestro modelo económico en materia pensional. Pero de todas maneras, siempre la base la base, la génesis, donde se han fundamentado otros sistemas de seguridad en distintos países del mundo, ha sido de Inglaterra. Y siendo justos, a ver, el ideal de las pensiones en Colombia sería tener por lo menos el salario mínimo. Pues toda persona debe tener el acceso al salario mínimo, ¿cierto? Pero al salario mínimo y la pensión, sí, considero que debe haber un tope, no un tope de 25 salarios mínimos como existe en la actualidad, sino un tope hasta de 20 salarios mínimos para que puedan financiar la pensión de otras personas con menos capacidad de contribución o de aportes a la seguridad social. Hablemos brevemente de usted. ¿Quién es el doctor Luis Fernando Durango Roldán? Luis Fernando Durango Roldán es un abogado litigante con más de 15 años de experiencia. Soy conjuez ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, soy especialista en seguridad social, soy especialista en derecho administrativo y soy magíster, tengo maestría en derecho administrativo. Además, soy profesor universitario. Pues le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchas gracias a usted, feliz tarde. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. En la emisión de mañana domingo tendremos una entrevista con el presidente de Suramericana, Gonzalo Alberto Pérez Rojas. Un feliz día.